y la liberación. Amén. La sanidad y la liberación, ¿cierto? Bajo este seminario, sanando al quebrantado de corazón. Amén. El Señor ya ha ido hablando acerca de lo que es y lo que no es la sanidad, hablando también acerca de las distintas áreas donde opera la sanidad divina en nuestra alma, en nuestra voluntad, en nuestra mente, en nuestras emociones. El Señor ya ha estado hablándonos también cómo ejecutar la autoridad, ¿cierto? Por medio del matrimonio, por medio de la paternidad, y cómo el enemigo usa ese ministerio, ¿cierto?, del matrimonio y de la familia para poder llegar a en nuestra alma y provocar heridas, provocar rechazo, provocar abandono y muchos otros síndromes espirituales que vienen y enferman, ¿cierto?, nuestro corazón. Todo lo que está enfermo no crece, y por lo mismo la necesidad de nosotros recibir, ¿cierto?, la sanidad y la liberación que el Señor nos ofrece, no solamente hoy y no solamente en este seminario, sino que cada día. Cada día Él nos ofrece este regalo de la sanidad y la liberación por medio de su poder. Amén. Bueno, comenzamos aquí. Me pilla la tecnología. Ahí está. Amén. Esperen un poquito. Ya. ¿Quiénes pueden acceder a la sanidad y liberación? ¿Qué necesito hacer para alcanzarlo? Estas son preguntas que a veces vienen a nuestro corazón cuando comenzamos a hablar acerca de la liberación y la sanidad. Empezamos a hablar de los distintos síntomas que tienen ciertas dolencias, ciertas heridas en nuestra alma, y se comienza a despertar el deseo de acceder a eso. Decimos, pucha, yo siento que eso es lo que a mí me ha afectado. Yo siento que por causa del tema de paternidad o de mis inseguridades o de todas estas situaciones que yo viví, de abuso, por eso mismo esas heridas que están en mí, yo no avanzo, yo no puedo estar en plenitud, yo no puedo descansar, no puedo disfrutar de la presencia de Dios. Entonces, cuando hablamos de los síntomas, que es lo que hemos estado hablando, ¿cierto?, entre ayer, hoy día, eh, comienza a despertar en nosotros ese deseo de querer, de anhelar la sanidad y la liberación. Amén, pero hay dos preguntas. ¿Quiénes pueden acceder a la sanidad y la liberación? ¿Cierto? Si fuera por nosotros, uno quisiera andar por todos lados impartiendo la sanidad y la liberación a todo el mundo, pero en realidad hay códigos celestiales que los vamos a ir escudriñando en la palabra, donde hay legalidad para poder acceder a este regalo maravilloso, que es una manifestación de poder transformador en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios, en cuanto a la sanidad y liberación. ¿Y qué necesito para alcanzarlo? ¿Cierto? ¿Qué necesito? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué requisitos yo tengo que cumplir para poder obtener esto que deseo alcanzar? Bueno, el primer texto a destacar es Mateo capítulo 15, versículo del 22 al 27, que dice así: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole a Jesucristo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La liberación, según este texto, y la sanidad, porque van de la mano, la liberación y la sanidad van de la mano. El enemigo nos debilita de tal manera con temores en el tiempo de la inocencia, de la infancia, es cuando más nosotros somos heridos, porque justamente estamos en una etapa de desprotección. Entonces, mientras él se asegura de dañarnos más, al mismo tiempo también nos va atando y esclavizando, y por lo mismo, cuando viene la sanidad, ¿cierto?, viene de la mano junto con la liberación. Entonces, según ese texto, la liberación y la sanidad interior son el pan de los hijos de Dios. Amén. Es un recurso del cielo tremendamente poderoso, pero que es para los hijos de Dios. Amén. Para alcanzarlo, entonces, yo debo ser un hijo de Dios.
¿Por qué? Porque la sanidad, la liberación, la salvación se alcanza solamente en Cristo. Como dice el libro de Juan, capítulo 15, ¿cierto? Que Jesús es la vid verdadera. Dice que separados de Él nada podemos hacer. Somos un pámpano que no lleva fruto si nos separamos de la vid que es Jesucristo. Entonces, iglesia amada, como dice también Mateo 6:33, ¿cierto? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Por lo tanto, la liberación y la sanidad interior es una añadidura de mi salvación. Amén. Aquí el Señor siempre pone el enfoque en nuestra salvación, pero mientras nosotros estamos acá también recibimos un regalo, en realidad muchos regalos de gracia de parte de nuestro Señor, y dentro de eso está el proceso de transformación mediante la sanidad y la liberación. Entonces, la sanidad y liberación son manifestaciones de una transformación que inicia en lo más interno de nuestro ser. Inicia en lo más interno de nuestro ser. Y quiero aclarar una cosa antes de ya entrar a la parte más medular, y es que, bueno, en nuestra experiencia como pastores, cuando el Señor se glorifica mediante la ministración de sanidad o de liberación, después se comienzan a correr la voz, ¿cierto? De aquellas cosas que el Señor hizo, y llegan muchas personas a la iglesia buscando la sanidad y la liberación, porque desean ser libres, reconocen que necesitan esa ayuda, pero no están dispuestos a someterse al Señor, no están dispuestos a rendir su vida al Señor, sino que quieren la añadidura sin el reino. Y en realidad no puede haber un disfrute de añadidura sin primero entrar al reino. Amén. Entonces, eso para dejarlo así bien en claro, Génesis capítulo 3, versículo 15, nosotros podemos ver acá una lucha de dos simientes, una guerra de dos simientes que se establece en nuestro espíritu. Cuando el hombre, hoy día creo que hablaban acerca de esto, cuando el hombre, ¿cierto? El hombre espiritual pecó en el jardín del Edén, murió espiritualmente hablando. Entonces, en ese instante se injertó una simiente de iniquidad que viene de parte del enemigo. La iniquidad, a diferencia del pecado, la iniquidad es el ADN de maldad presente en el hombre desde el momento de su gestación. Ahí viene el código genético de maldad desde el principio de los tiempos. El pecado es el fruto de la iniquidad, pero el verdadero problema está ahí en el interior. Amén. Entonces Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Acá el Señor está hablando, ¿cierto?, a Satanás, que estaba en forma de serpiente en ese momento, ya que Adán y Eva habían pecado, habían desobedecido, y entonces el Señor manifiesta esto y dice que pondrá una enemistad entre ti, es decir, entre Satanás, ¿cierto?, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente que salió de la mujer es Cristo. Entonces hay una enemistad en el espíritu, hay una pelea, una batalla, ¿cierto? Desde ese momento en adelante, una batalla por nosotros. Y por un lado está la simiente, ¿cierto?, de Satanás, que es la iniquidad presente en el hombre, la maldad en el hombre, y por otro lado la simiente de Cristo, una simiente, como dice la palabra, incorruptible, inmarcesible, incontaminada. Y como dice en Gálatas 3:16, ahí lo podemos ver, dice Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. Entonces acá nosotros vemos que en el momento en que nosotros somos aceptos, ¿cierto? Porque nosotros no somos los que aceptamos a Cristo, Él nos acepta a nosotros. Nosotros le recibimos como Señor y Salvador en nuestro corazón, y desde ese momento es reemplazada esa simiente de iniquidad que estaba en nuestro espíritu muerto, y es reemplazado por un nuevo espíritu que trae una simiente nueva, una simiente que viene de Cristo. Por eso es que la sanidad y la liberación sin Cristo es imposible. Amén, porque no se puede adquirir lo del reino sin pertenecer al reino. Son como los derechos constitucionales que uno tiene en un país. Yo no puedo acceder a un derecho en un país si yo no tengo la legalidad como ciudadanía.
por ejemplo. Amén. Bueno, continuamos acá. Como les decía en un principio, muchas personas llegan a la iglesia buscando la sanidad y liberación, pero no están interesados en rendir sus vidas al Señor. Entonces, bajo estas circunstancias, es imposible acceder a estos derechos del reino sin pertenecer a Él. Amén. Romanos 10:13 dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mire, hay un concepto dentro de la iglesia en general, el concepto, ¿cierto?, de que nosotros debemos hacer la confesión de fe para poder ser salvos. Pero en la repetición de esta práctica sin entendimiento, se ha generado una práctica vacía que no ha traído fruto, y si no trae fruto es porque en realidad no ha sido genuina, no ha sido verdadera. Y mire, como dice acá la palabra en Romanos 10:13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar significa llamar adentro. Clamar desde nuestro espíritu, invitando al Espíritu Santo a vivir en nosotros. Amén. No es simplemente decirlo con los labios, sino que, como dice Romanos 10:9, ¿cierto? Creerlo con el corazón y confesarlo con la boca. No es simplemente decirlo con las palabras. ¿Por qué voy a toda esta introducción? Porque, bueno, si usted está buscando, ¿cierto?, sanidad, si usted está buscando liberación, o si usted está buscando ser instruido para ministrar en estas áreas, esto es esencial. El hecho de entender que por más buena intención que nosotros tengamos de obrar en buena fe para cortar cadena y libertar al cautivo, esto no funciona sin Cristo. No funciona sin Cristo, porque no es una invocación que va a salir de nuestras fuerzas, es un poder que viene impartido de parte del Espíritu Santo hacia nosotros como iglesia. Entonces, solamente aquel que es un hijo de Dios, aquel que ha nacido de nuevo, tiene derecho de hijo de Dios para acceder a el regalo de la sanidad interior y de la liberación. De hecho, la primera gran liberación que nosotros recibimos es justamente cuando Cristo viene a morar en nuestro corazón. Esa es la primera gran liberación que nosotros recibimos en nuestro espíritu y que ocurre en fracción de segundos. No nos damos ni cuenta muchas veces. Amén. Entonces es necesario invocar al Señor, es decir, llamarlo adentro de nuestro corazón. Cuando este primer encuentro con nuestro Salvador es genuino, es decir, es verdadero, ¿cierto? Guiado por el Espíritu Santo, pasamos de muerte a vida. Y desde ese momento somos nueva criatura. Amén. La nueva criatura no se hace estudiando, ¿cierto? Usted necesita estudiar la palabra del Señor para ser formado, pero el nuevo nacimiento es por fe. Ese es el recurso esencial, la fe. Y es todo guiado de parte del Espíritu Santo, porque Él es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir esto? Él me convence de la simiente que yo tenía. Él me convence de que yo estaba lleno de maldad, que necesito un Salvador. Él me convence de que la paga de mi pecado es muerte, y al convencerme de mi enfermedad, me convence de que yo necesito una medicina. Y esa medicina es Cristo. Entonces, cuando el Espíritu Santo hace esa obra en nosotros, se produce este maravilloso milagro que es el nuevo nacimiento. Amén. Como hemos aprendido entre ayer y hoy día, sabemos que somos un espíritu con alma y cuerpo. A mí me gusta más este concepto, porque uno dice somos cuerpo y dentro de nosotros hay un alma y un espíritu. Yo prefiero pensar y declarar, ¿cierto?, de que soy un espíritu y que tengo alma y que tengo un cuerpo. Amén. Pero ¿dónde se produce el nuevo nacimiento? ¿En qué área? ¿En nuestra alma, en nuestro cuerpo o en nuestro espíritu? Esto es importante de poder conocer. Juan capítulo 3, versículo del 3 al 7, dice así. Acá estaba hablando Jesús con Nicodemo. ¿Se acuerdan que Nicodemo es un maestro de la ley, pero que no tenía entendimiento de las cosas espirituales? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Parte del reino de Dios es su poder, su manifestación de liberación, la sanidad interior, todo eso es parte del reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo, ¿cierto?, con mayúscula, no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, tiene que nacer primero, ¿cierto?, nacer de nuevo para entrar al reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. Y leamos el otro versículo que está ahí, Ezequiel, capítulo 36, versículo del 26 al 27. Dice así, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, en conclusión, en base solamente a estos dos versículos, porque hay otros más, pero solo en base a estos dos versículos podemos ver de que el nuevo nacimiento se produce en nuestro espíritu. Nuestro espíritu es renovado. Dios saca mi espíritu que estaba muerto, estaba más Amén. encima, arraigado a una simiente de iniquidad, lo saca y lo reemplaza por un espíritu nuevo que se sujeta, que se somete al Espíritu Santo. Y desde el interior comienza a ser una transformación en mi nueva vida. Como dice 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Muchas veces se malinterpreta este pasaje bíblico donde hay varios creyentes, varios hijos de Dios que todavía no aceptan o no concuerdan, ¿cierto?, con el hecho de que la sanidad y la liberación no es un proceso instantáneo. ¿Ya? El nuevo nacimiento es instantáneo. Desde el instante en que usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, en ese mismo instante usted nace de nuevo. El nuevo nacimiento no es progresivo, el nuevo nacimiento es al instante. Y desde ese momento tenemos un espíritu nuevo dentro de nosotros, experimentamos el nuevo nacimiento espiritual y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Como dice el libro de Efesios, que es el sello del Espíritu Santo, es la garantía de que somos salvos, de que somos hijos de Dios, desde ese mismo instante. Pero nuestra alma no es reemplazada por una nueva. Nuestra alma tiene que someterse a un proceso de restauración. Amén. Nuestro espíritu es renovado. Se saca el viejo, el muerto, y se pone uno vivo, uno que se acople, se ajuste, ¿cierto?, a la vida del espíritu. Y nuestra alma comienza en todo un proceso. Ahí es donde se necesita la sanidad interior, para ministrar nuestra alma. Nuestra alma que no se regenera de forma instantánea, sino que es un proceso que requiere fe, que requiere obediencia, que requiere el someterse a los procesos del Señor y que requiere sobre todo el querer hacerlo. Amén. Continuamos acá. Entonces, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, inmediatamente Él cambia nuestro espíritu muerto por uno nuevo. Entonces el espíritu se renueva, pero el alma se restaura. La renovación del espíritu es inmediata, pero la restauración del alma requiere de un proceso. Juan, capítulo 11, versículo del 39 al 44. Juan 11, 39 al 44. Dice, acá es cuando Lázaro, no sé si se recuerdan de Lázaro, el hermano de Marta y María, y era amigo de Jesús, ¿cierto? Él muere, él fallece, ya llevaba 4 días ya de fallecido que lo habían puesto ahí en el sepulcro, y llega Jesús. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, es decir, ya está en un estado de pudredumbre, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ponga atención acá, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Aquí hay un detalle muy importante,
Y es que Lázaro había muerto, ¿cierto? Y si usted lo lleva a la parte espiritual, recuerde que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que nosotros vemos en una manifestación visual revela algo que ocurre en lo invisible, porque lo invisible fue primero que lo visible. Entonces, acá nosotros vemos que Lázaro experimentó un nuevo nacimiento, él resucitó. Él resucitó. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿cierto? En nuestro espíritu, resucitamos juntamente con Cristo, en nuestro espíritu. Experimentamos, ¿cierto? Pasamos de muerte a vida, como fue Cristo. Pasó de muerte a vida. Le dice, Lázaro, ven fuera, y él resucita. Él resucita y sale del sepulcro. Pero, ¿se fija usted que él sale con las manos y los pies atados con vendas? No caen inmediatamente esas vendas, sino que él sale y Jesús le dice a los discípulos que estaban ahí, le dice, desatadle y dejadle ir. Mire, la salvación y la renovación, ¿cierto?, de nuestro espíritu es algo que solamente se puede hacer por el poder de Dios y solamente Él lo puede hacer. Nosotros guiamos a otros por medio de la predicación y del evangelio, guiamos a otros a que reciban a Cristo, pero eso es algo tan personal entre la persona en sí, ¿cierto?, con el Señor, pero el otro proceso que continúa, yo escuchaba el día de ayer de que decían, es necesario que usted pida ayuda. Cuando usted se siente que necesita sanidad, que usted está con ansiedad, con depresión, crisis de pánico, con un desánimo que lo gobierna, con situaciones que lo llevan a estar paralizado por el miedo, usted debe pedir ayuda. Entonces, el Señor cuenta con su cuerpo, que es la iglesia, para poder desatar, para poder desatar. De hecho, la palabra del Señor nos dice que Él nos ha dado autoridad, ¿cierto? La potestad para poder atar en la tierra y que sea atado en el cielo, y desatar en la tierra y que sea desatado en el cielo. Él nos ha dado una autoridad a nosotros como iglesia para poder manifestar esa obra de sanidad y de liberación en aquellas almas que se dispongan, ¿cierto? Y que primeramente le pertenezcan al Señor, que ahí está el derecho legal, el principal. Entonces, Lázaro, ven fuera, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. ¿Qué es un sudario? Es una tela, es un velo que se cubría a los muertos cuando ellos ya estaban ahí en el sepulcro, se les ponía esa tela encimita y salió así, tal cual, con todo eso. Mira, a diferencia de Cristo, Cristo cuando resucitó, dice la palabra que sus vendas quedaron ahí, quedaron en el sepulcro. Él resucitó completamente libre y glorificado en ese momento. Pero aquí algo el Señor nos está enseñando, algo el Señor nos está manifestando. Amén. Y vamos a ver acá Ezequiel 13:18, que nos dice la palabra acerca de las vendas. ¿Qué simbolizan estas vendas? ¿Qué trabajo hacen las vendas? Dice así, Ezequiel 13:18. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Mira, aquí hay algo, hay un código que está aquí, ¿cierto? Mire, nosotros, aún siendo iglesia, aún siendo pueblo de Dios, no estamos exentos a los ataques del enemigo. Es más, desde el instante en que nosotros pasamos de tinieblas a luz, nos convertimos inmediatamente en enemigos de las tinieblas. Desde ese instante se manifiesta ese enemigo que tiene por nombre, ¿cierto?, Satanás, el adversario de la iglesia. Entonces acá dice que este hechizo, este trabajo de brujería, este trabajo malicioso para cazar, para atar las almas, se estaba haciendo en contra del pueblo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios que el Señor no nos oculta esto, sino que Él abre hoy nuestro entendimiento a su verdad. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas. Mire, durante toda nuestra vida, Satanás busca todas las formas posibles de herirnos, dañarnos a extremos, con traumas, con abusos, con situaciones terribles que una persona pueda vivir, que un niño pueda vivir. Amén.
por medio del rechazo, de los abusos, del abandono, el pecado también, ¿cierto? Que comienza ahí a seducirnos en la medida que vamos creciendo y se activa esa conciencia en nosotros, ese deseo de satisfacer los deseos de la carne, también a través de trabajos de hechicerías, ¿ya? A través del trabajo de hechicería, las almas son encarceladas. A través del trabajo de hechicería, que es específicamente lo que está hablando en el libro de Ezequiel, capítulo 13, versículo 18 en adelante, vemos que hay servidores de Satanás que se encarga de atar las almas. Y por eso Jesucristo, nuestro Señor, tiene servidores del reino encargados de desatarlas. Amén. Estamos hablando del ejemplo anterior de Lázaro cuando fue resucitado y el Señor Jesucristo le dijo a los que estaban ahí, a los discípulos, que le desataran, que les sacaran esas vendas que tenía en sus manos, en sus pies y en su cabeza. Había esa opresión del alma en la cual el Señor cuenta con nosotros como cuerpo, como iglesia, Amén. para poder obrar y manifestar ese poder transformador de sanidad y de liberación en las personas. Amén. Más adelante vamos a escudriñar un poco más profundo esta parte de Ezequiel. De forma personal, esta soy yo, ¿cierto? La pastora Stephanie dice esto. Creo que todos necesitamos pasar por un proceso de sanidad interior y de liberación. Todos. Porque Amén. es impresionante que nosotros de alguna u otra manera, mire, tal vez usted creció con sus dos padres, ¿cierto? Quizás no experimentó el tema del rechazo de parte de sus padres, pero siempre hay algo, es que nosotros somos tan imperfectos que fallamos, ofendemos y herimos, aún sin querer hacerlo, por la iniquidad que está en nosotros, por la conciencia sucia, con el pecado, con todo eso que está arraigado en nuestro ADN. Entonces el enemigo comienza a hacer un trabajo tan detallado de herirnos lo más que pueda. Por eso Amén. todos nosotros llegamos hecho pedazos a los brazos del Señor. Llegamos de alguna u otra manera, si no es en un área, es en otra, pero todos llegamos rotos, todos llegamos con necesidad de un Salvador, todos llegamos con una necesidad de un pastor, el príncipe de los pastores, Jesucristo, que es el que apacienta el alma. El pastor ministra el área del alma, que es donde más trabajo hay que hacer, Amén. donde más rotos, lacerados estamos. Si imagínense que, como hablaban hoy día los pastores, Roxana, Vladimir, hablaban acerca de cómo nuestras enfermedades físicas manifiestan algo que se generó en nuestro interior. Mire, yo pasé por una enfermedad de cáncer a los 16 años. Fue así a través de ese proceso como conocí al Señor. Por ahí andaba mi testimonio circulando, ahí toda chascona yo en el video, pero bueno, yo siempre lo cuento para la gloria del Señor porque fue un milagro maravilloso, no solo el hecho de que Dios me haya sanado del cáncer físico, sino que Dios me sanó del cáncer del alma, que eso era lo más grave que estaba en mí, y era algo que yo no sabía, que yo no conocía. Amén. Entonces, todas las enfermedades que nosotros tenemos en nuestro cuerpo manifiestan algo que está ocurriendo dentro de nosotros, en lo invisible, en lo oculto dentro de nuestro ser. Entonces, iglesia amada, dice también el último punto, Satanás nos daña de diversas formas, nos debilita y así logra someter nuestra voluntad. Cuando la somete por medio del dolor y la manipulación, toma control de las emociones y de la mente. Comienza a manipular. Satanás trabaja por medio de la manipulación. Él dice la palabra que él es capaz de disfrazarse hasta de ángel de luz con tal de engañar. Amén. Y mire, sin Cristo nosotros somos presa fácil. Por eso es que la sanidad interior y la liberación funcionan solo en Cristo. Son derechos del reino de Dios y de aquellos que pertenecen al reino de Dios tienen el derecho de hijos, ¿cierto? Para poder acceder a esos regalos que fueron comprados a precio de sangre en la cruz del Calvario. Por eso es que Amén. no es algo que nosotros podemos andar repartiendo por ahí al mundo, mire, por más que nosotros queramos salvar a todo el mundo. Nosotros no somos los primeros en querer eso. Dice el libro de Juan, ¿cierto? Dice que de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a aquellos que iban a ser sus hijos, al mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, ¿cierto? Su unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor desea que ojalá todos seamos salvos.
que todos pasemos por sanidad, que todos seamos restaurados, que todos seamos libertados, pero lamentablemente no es la realidad. La realidad es que nosotros contamos con un regalo en nuestra voluntad, que es el libre albedrío, la libre decisión. Y así como Satanás no nos obliga a pecar, amén, porque no nos obliga, él nos presenta la oportunidad, pero nosotros tomamos la decisión de caer, amén, de ceder a las tentaciones. Asimismo, Dios tampoco nos obliga. Él nos presenta la oportunidad, Él nos muestra aquellos regalos de gracia que tenemos en Cristo Jesús, pero somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión. Nosotros debemos someter nuestra voluntad a la suya. Amén. Lo que hablábamos recién en el libro de Ezequiel, ¿cierto? Capítulo 13, versículo del 19 al 23. Recuerde que el versículo anterior hablaba, ¿cierto?, de aquellos que cosen vendas mágicas para atar las manos y ponen unos mantos, unos velos en las cabezas. ¿Cómo salió Lázaro del sepulcro? Yo me pongo a repetir cosas porque por medio de la repetición más se nos puede grabar la enseñanza. ¿Cómo salió Lázaro luego de ser resucitado? Salió vivo, ¿cierto? De ahí, pero con sus manos y sus pies atados con vendas y su cabeza envuelta en ese manto. Y Jesucristo les dice a los discípulos que estaban ahí, desatadle. Amén. Ezequiel 13 del 19 al 23 dice: y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Todo esto es un trabajo planificado, ¿cierto?, de parte de las tinieblas. La hechicería, la brujería, la santería, ¿cierto? Mire que la magia blanca es más peligrosa que la negra todavía porque está disfrazada de piedad, está disfrazada de buena intención. Dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Ojo con esto, iglesia amada, mire, aunque nosotros no nos hemos dado cuenta, tal vez no hemos asistido, ¿cierto?, ahí a la bruja y todo, es un trabajo de Satanás que caza las almas al vuelo. Amén, que las esclaviza, que las encarcela. Por eso el libro de Isaías, ¿cierto? Y después lo repite en Lucas 4, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces ahí vemos que hay cárceles que no son de fierro, hay opresiones que no tienen que ver con personas de carne y hueso. Hay todo un trabajo de las tinieblas en encarcelarnos, en oprimirnos, en encadenarnos lo más posible. Y así llegamos al Señor. Así llegamos al Señor. Nuestro espíritu es renovado, pone un espíritu nuevo dentro de nosotros, pero nuestra alma tiene que ser restaurada. Y todo esto que hablamos aquí en el libro de Ezequiel es un daño terrible que recibe nuestra alma. Seguimos acá, dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Dice, romperé asimismo vuestros velos mágicos. Amén, que ciegan, ¿cierto? Y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Amén, nuestro Dios es el Todopoderoso. Nuestro Dios nos promete, hay promesa de parte de Dios de liberación para su vida. Recuerde que la liberación, la sanidad es el pan de los hijos de Dios. Amén, hubo un alto precio pagado en la cruz para que usted y yo accedamos a la salvación, accedamos a la restauración, accedamos a la plenitud, a la paz, a la sanidad en todas las áreas y mucho más. Dice, y libraré a mi pueblo de vuestra mano y no estarán más como presa en vuestra mano y sabréis que yo soy Jehová, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo. Mira, hay un trabajo de las tinieblas en traer tristeza a nuestro corazón por medio de susurros espirituales, pensamientos, dardos del diablo, que empiezan a injertar en nosotros el rechazo, que empiezan a injertar en nosotros el abandono, que empiezan a injertar en nosotros una orfandad,
una orfandad espiritual, el sentirnos que nadie nos ama, que nadie nos quiere, el sentirnos que deseamos mejor la muerte, que no queremos existir. Todo eso es parte de un plan del diablo, como dice, entristecer con mentiras, ojo, con mentiras, porque nada verdadero sale de Satanás. Amén. El corazón del justo, dice, el cual yo no entristecí, porque el Señor no entristece nuestro corazón, Él nos amonesta, Él nos remueve para arrepentimiento, pero siempre que lo hace aún así, estamos en paz. Es algo tan glorioso que el Señor hace. Dice, y fortaleciste las manos del impío, ¿cierto? Le da el favor, Satanás le da el favor al impío, a aquello que está de su lado, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación. Se da cuenta que acá está hablando específicamente de un trabajo de servidores de Satanás. Amén. Entramos en esta parte, ¿cierto? Que podríamos entrar mucho más profundo. Vamos a hacer como una pasadita nomás para poder continuar, pero es más que nada, iglesia amada, para poder explicar por qué la sanidad va de la mano con la liberación. Porque a través de heridas que se generan en nosotros, de situaciones traumáticas que vivimos, a través de eso Satanás nos esclaviza. A través de eso él pone cadenas. Él es tan cobarde su forma de actuar, ¿cierto? Que le pone ataduras, le pone cadenas al enfermo del alma. Lo debilita a tal punto que sea presa fácil para poder encadenar. Y dice, por tanto no veréis más visión vana ni practicaréis más adivinación. Y libraré mi pueblo de vuestra mano y sabréis que yo soy Jehová. Gloria a Dios por eso, que tenemos al Rey Eterno de nuestro lado. Amén. Gloria al Señor. Lucas 4:18, este ha sido el versículo lema de este seminario. Qué impresionante todo lo que puede hablar el Señor a través de un solo versículo. Amén. Lucas 4:18. Este es el cumplimiento de una profecía que sale en Isaías, ¿cierto? Y dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ¿cierto? La predicación de la nueva noticia, de la buena noticia. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Se fija que en Ezequiel también hablaba no solo de que ataba las manos y los pies, sino que también ponía vendas en sus rostros, ¿cierto? A devolver la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mire, quebrantar significa romper, separar con violencia las partes de un todo. Como que usted agarra, ¿cierto?, un plato y le da de martillazos y después no vuelve a ser en realidad el mismo si usted trata de juntarlo. Se quiebra, se rompe con facilidad. Pero el Señor dice que Él, ¿cierto? El Señor Jesucristo manifestó que Él ha sido enviado para eso y Él también nos ha enviado a nosotros. Amén. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, es decir, que sí hay una sanidad por más quebrantado que esté. Si hay restauración, por más quebrantado que esté, por más quebrado, por más agrietado, por más destruido que se encuentre, para Dios no hay imposibles. No hay imposible. Yo llegué un tiempo de mi vida en que yo decía, yo cuando conocí a mis pastores, Jesse y Marta, y ellos me orientaban de por qué yo sentía tales y tales cosas, yo decía, pucha, que estoy rota. Yo una vez le dije al pastor, yo siento que nunca voy a poder estar completamente bien, es como que siento que hay tanto que hacer en mí, pero el Señor consolaba mi corazón en que Él tiene el poder y no hay herida Amén. tan grande que Él no pueda sanar, no hay cadena tan firme, tan fuerte que Él no pueda romper, es más bien Él en la cruz del Calvario ya ganó esa batalla por nosotros. Y en nuestro transcurso, ¿cierto? En nuestro camino de fe, eso se va manifestando. Como dice el libro de Proverbios, que la senda del justo es como la luz de la aurora. Dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. Paso a paso hay una mayor luz. En cuanto a mi vida de fe, a mi vida de obediencia, más avance podemos experimentar. Quebrantar entonces significa romper, separar con violencia las partes de un todo. El libro de Salmos 23:3, que cuando hablamos acerca de la restauración, ¿cierto?, de nuestra alma, este es un salmo, un versículo que no puede faltar,
Salmos 23, un salmo muy conocido, muy famoso incluso por gente que no es conocedora del Evangelio. Le gusta este salmo y habla acerca de Jesucristo como pastor, ¿cierto? Y nosotros como ovejas y el trabajo pastoral maravilloso que hace Él en nosotros. Y el pastor, ¿dónde ministra? En el alma, ¿ya? Como dice acá Salmos 23, 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué significa confortar? Unir los pedazos. Entonces, si Satanás hace un trabajo de quebrantar, de romper, ¿cierto? Dice la palabra que Él ha sido enviado, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo ha sido enviado a nosotros para sanarnos, a nosotros los quebrantados de corazón, y nos ha enviado a nosotros también a eso, ¿cierto? Eso quiere decir que hay un trabajo de quebrantamiento muy fuerte que ha hecho Satanás en nuestra alma, pero, ¿cierto? Como nuestro Dios siempre es mayor, Él es el insuperable, dice Salmos 23:3 que Él confortará mi alma. Él unirá los pedazos de mi alma. Es súper necesario esto, iglesia amada. Bueno, en otras oportunidades también se han dado estudios acerca de el alma fragmentada y de cómo distintas situaciones que nosotros vivimos van sacando, desmenuzando nuestra alma y por eso hay una sensación de vacío, hay una sensación de inestabilidad, una sensación de inconformidad personal, no podemos alcanzar plenitud, no podemos amar al Señor como Él nos pide que le amemos. Como dice, llamarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Porque si no tenemos toda nuestra alma restaurada, ¿cierto? No podemos tampoco disfrutar de esa plenitud en el Señor. Es necesario, aunque el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu, no en nuestra alma. Él mora en nuestro espíritu. Desde allí comienza a ser un trabajo, desde allí comienza a ser un obrar, pero siempre donde Dios gobierna hay fruto. Eso, y el fruto es visible, a diferencia de las raíces. Las raíces no se ven, pero todo árbol se conoce no por la raíz, se conoce por el fruto. Y el fruto es manifestación de un éxito que hubo en lo secreto, de un éxito que ha habido debajo de la tierra, donde uno no ve, ¿cierto? Entonces, mis amados, como dice acá Salmo 23:3, Él confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Qué maravilloso es poder contar con nuestro Dios, que Él tiene el poder para sanarte, para poder unir esos pedacitos, ¿cierto? Para poder traerlos, ¿cierto? Ordenar ángeles en el nombre de Jesús que traigan esos pedazos del alma, que lo unan y que podamos experimentar una plenitud, podamos experimentar la sanidad de nuestra alma, de nuestra mente, emociones y voluntad. Hay ciertas señales, ¿cierto?, de cuando nosotros necesitamos esa, aunque como decía yo recién, yo creo que todos necesitamos pasar por ese proceso de sanidad y de liberación. Hay ciertas señales, por ejemplo, ahora más que nunca, mire, yo tengo 27 años, pero a mis 27 años yo jamás nunca había visto tanta gente con problemas de ansiedad, de depresión, de crisis de pánico, de desánimo. Es impresionante que a donde usted va, el tema es ese. Ahora más que nunca los psicólogos y psiquiatras tienen trabajo, más que nunca. Amén. Pero esto a nosotros como iglesia no debemos quedarnos como ajenos porque todas esas enfermedades psicosomáticas, ¿cierto? Están alojadas en el alma. Están alojadas en el alma y hay un trabajo muy fuerte que Satanás está moviendo en este tiempo. Por medio de la pandemia ha traído una ansiedad terrible, por medio de las crisis sociales, políticas, económicas que se han levantado. Él lo que está buscando no es empobrecernos económicamente. Él lo que busca, como dice la palabra, que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Ese Amén. es su objetivo. Pero Cristo ha venido ¿para qué? Para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Amén. Entonces, yo le llamo a usted a que no se conforme, a que busque más de Dios, más de su sanidad, más de su restauración. Siempre hay algo que Dios todavía tiene que seguir trabajando en nosotros. Todos estamos en un proceso. Si ya lo hubiésemos alcanzado, bueno, que el Señor nos lleve, ¿cierto? Para no echarnos a perder aquí en este mundo. Pero nosotros, como dice el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, dejando atrás lo que queda atrás y enfocándome al blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y avanzar en sanidad y en restauración. Gloria a Dios. Porque iglesia,
Mire, yo sé que si usted está conectado acá es porque usted desea servir al Señor, Amén. porque se quiere formar, porque quiere que el Señor lo capacite, porque quiere tomar todas las herramientas disponibles para poder avanzar en este camino y ser un vaso de honra, un vaso útil en las manos del Señor. Amén. Pero usted enseña lo que sabe, pero usted imparte lo que es, ¿cierto? Todo lo que nosotros somos se multiplica en lo que somos. Amén. Por eso el peligro de nosotros estar tan sucios, tan rotos y ministrar de esa manera, o contaminados con pecados y ministrar, porque todo eso se va a multiplicar, todo eso se va a traspasar. Amén. Entonces, por eso mismo la necesidad de sanidad y liberación no solo para nosotros, sino para los que vienen después de nosotros. Como dice, no solo te pido por estos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Entonces el Señor cuenta con usted y conmigo para seguir extendiendo su reino. Y el reino que Él nos ha llamado a extender es un reino de manifestación de sanidad y de liberación, un reino Amén. de transformación, un reino de poder. Amén. Gloria a Dios. Dice, ¿cómo inicio este proceso de sanidad y de liberación? ¿Cierto? Es una pregunta. Ya respondimos la primera, que era, ¿quiénes acceden a esto? Son los hijos de Dios. Necesario experimentar el nuevo nacimiento de forma genuina, invocando al Señor, llamándolo adentro de nuestro corazón. Amén. La liberación y sanidad es el pan de los hijos, por lo mismo solo funciona estando dentro del reino. ¿Cómo inicio el proceso de sanidad y liberación entonces? Bueno, lo primero es pedir ayuda. Lo mismo que decía mi hermana Valesca ayer, pedir ayuda, ¿cierto? Puede parecer tan superficial, pero esto es súper necesario, porque así como nosotros decidimos pecar, decidimos ceder a las tentaciones, así mismo nosotros tenemos que decidir salir de ahí. Tenemos que decidir ser transformados. Tenemos que decidir, ¿cierto? Así cuando usted tomó la decisión de recibir a Cristo como su Señor y Salvador, nadie le puso una pistola. Mi mamá a mí me llevó muchas veces obligada a la iglesia y yo recibí como 10 veces a Cristo supuestamente, haciendo la confesión de fe de la boca para afuera. Y no había transformación, no había fruto y no había sanidad tampoco. Yo seguía con el cáncer y ya de 3 tumores eran 4, 5, hasta 6. Entonces ya todo iba aumentando para peor. Pero, ¿cierto? Cuando viene un convencer verdadero de parte del Espíritu Santo en nuestro corazón, ahí es donde nosotros nacemos de nuevo. Amén. Entonces, lo primero, pedir ayuda. Juan capítulo 3, versículo del 20 al 21. Dice así: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Es necesario acercarnos al Señor. Acercaos al Señor y Él se acercará a vosotros. Amén. Mire, acá yo puse un ejemplo: el ciego Bartimeo, la mujer del flujo de sangre, el paralítico, los endemoniados, tenían algo en común. No eran ellos los que eran perseguidos por Jesús, ¿cierto? Sino que Jesús fue buscado por ellos. Ellos buscaron a Jesús. Maestro, ten misericordia de mí. Señor, yo necesito que me sanes. Señor, yo quiero... Ellos buscaron la ayuda. Sabían de un Salvador, sabían de un libertador, sabían del Mesías que andaba por ahí haciendo sanidades, que andaba predicando el Evangelio, pero ellos eran los que tenían que pedir la ayuda. A Jesús lo rodeaba mucha gente con enfermedades, mucha gente con problemas, como sigue sucediendo hoy en día. Pero nosotros vemos registrado en la palabra, ¿cierto? Aquellos que fue manifestado el poder de Dios en ellos, porque ellos lo quisieron así, porque ellos lo desearon, porque ellos pidieron la ayuda a aquel que estaba dispuesto a ayudarles. Mire, muchas veces pasa, iglesia, en que usted puede estar escuchando todo este seminario, ¿cierto? Estar aprendiendo y tal vez usted tiene en mente, no sé, a su hijo, por ejemplo, que esto ocurre mucho, ¿cierto? El amor de la madre, del padre es admirable, en verdad es muy, muy hermoso, es muy fuerte, es muy entregado. Pero nosotros hemos visto varios casos así, donde los padres, ¿cierto? Ven estos seminarios, estas enseñanzas y dicen, ay, yo quiero que mi hijo sea libertado, que mi hijo, los pastores le ministren a mi hijo liberación, sanidad interior, y los padres comienzan a exigir, ¿cierto? A los pastores de que le ministren a su hijo.
Cuando es un hijo, ¿cierto? Que ya es mayor de edad, ya está grande, ya, ¿cierto? Tiene ya desarrollada su conciencia y su capacidad de tomar decisiones, la persona en particular es la que tiene que pedir la ayuda. Y mire, esto a mí me costó poder aceptarlo. Me costó poder aceptarlo, porque yo quería ser como la buena samaritana y ayudar ahí a todo el mundo, pero en realidad tiene que ser todo siempre bajo el gobierno de Dios. Tiene que ser bajo el orden de Dios, sobre todo cuando hablamos de liberación y de sanidad. Amén, porque es una manifestación del poder de Dios en lo invisible. Ahí usted se enfrenta con las tinieblas que tienen derechos legales sobre esas almas, a las cuales usted le está desatando las manos, desatando los pies y sacándole esas vendas de los ojos. Amén. Entonces, ahí está la importancia. Hay un orden, hay un orden. Entonces, si usted me podría preguntar, entonces, ¿qué puedo hacer? Si yo estoy tan desesperada como madre, estoy tan desesperado porque quiero que mi hijo sea libertado. Bueno, ore por su hijo para que el Señor recompensa y primero lo reciba como Señor y Salvador. Que eso sea lo primero. Que el Señor lo encuentre y que le toque, ¿cierto? Como tenga que tocarlo. Por ejemplo, aquí yo en este momento estoy con mi madre y bueno, yo como les contaba, mi mamá me llevaba a mí obligada a la iglesia y me compraba con un completo, con algo, con tal de que yo dijera que sí fuera. Y bueno, yo no, en realidad no estaba interesada para nada en las cosas del Señor. Siempre creí que estaba Dios, pero no lo conocía. Conocía de Dios, pero no conocía a Dios de forma personal. Entonces, ocurría cierto esto constantemente hasta que, bueno, habían discusiones, situaciones muy fuertes entre nosotras dos. Llegó ya una angustia tan fuerte en mí, una angustia, ¿cierto? Tan terrible que eso se desarrolló en un cáncer de tiroides. La angustia se aloja aquí y apresiona esta zona y enferma esta zona. Y ella me entregó en las manos del Señor. Y yo digo, gloria al Señor por el paso de valentía de una madre a ese nivel. De decir, Señor, si tú te la vas a llevar, Señor, llévatela. Tú me vas a consolar, tú me vas a levantar, Señor, pero ver que mi hija se pierda, no, Señor, prefiero que tú te la lleves. Y wow, ¿cuántos de nosotros tal vez estamos dispuestos a entregar a nuestros seres amados de esa forma? Amén. Entonces, ¿qué es lo que, en qué he enfocado, cierto, en esta tarde este estudio? En que nosotros entendamos que la sanidad interior y la liberación son una añadidura de nuestra salvación y está disponible si usted lo quiere tomar y está disponible si es que usted se quiere someter a este proceso, ¿cierto? Porque es como un tratamiento. Si usted empieza un tratamiento, si usted lo deja a la mitad no va a funcionar. Si usted a los 2 días, 3 días se aburre y abandona, va a ser peor las consecuencias después. Amén. Como dice la palabra, que cuando el espíritu inmundo sale de la persona, anda por lugares desiertos, vagando, ¿cierto? Y luego se acuerda y dice, volveré al lugar de donde yo salí. Y dice que cuando regresa, se encuentra con la casa que está ordenada y vacía. Amén. Amén. Y Amén. dice que el postrer estado de esa persona pasa a ser aún peor, porque llama a otros 7 espíritus aún peores que él. Entonces, mire, yo sé que usted a veces está muy desesperado de liberación, está muy desesperado de salida, pero esto requiere una ayuda principalmente de usted. No es de la calidad del siervo en sí, porque el poder es de Dios. Y como hablamos hoy día, ¿cierto? Yo escuchaba a los pastores que decían, Dios puede usar instrumentos hasta los menos esperados, hasta los que nunca nos imaginamos que Dios los iba a usar. Dios lo puede hacer porque Dios es Dios. Amén. Pero hay algo que Dios no va a hacer por nosotros y es tomar la decisión. Eso nos corresponde a nosotros. Amén. Mire qué fácil sería nosotros adquirir la añadidura, ¿cierto? Sin entrar al reino. Pero es que no funciona así. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas van a ser añadidas. Dios desea la sanidad para usted. Dios desea la restauración para usted. Dios desea que usted viva libre, que usted viva lleno de paz. Por algo Él pagó por su paz y por mi paz en la cruz del Calvario, porque Él es el primero en desear nuestro bienestar. ¿Pero usted lo desea? ¿Usted lo desea para su vida realmente? ¿Usted está dispuesto realmente a someterse a este proceso maravilloso que Amén. es recibir sanidad interior y liberación? Gloria al Señor, eso va a depender de su decisión personal.
de usted mismo en su voluntad decirlo. Mire, mentira del diablo de que no, Satanás no me deja decidir. Mire, Satanás no tiene ese poder. Satanás no tiene ese poder. Cristo usted lo hizo libre. Amén. Y si Cristo mora dentro de usted, usted es libre en el nombre de Jesús para tomar la decisión. Amén. Amén. Gloria al Señor. Mire, Mateo 7:8 dice, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Se da cuenta que no es al revés? No es primero recibir y luego pedir. Es lógico. Pida y va a recibir. Busque y va a hallar. Llame y se le abrirá. Pero mientras estemos ahí quejándonos, ¿cierto? De que, ay, es que yo con mis pastillas, sin pastillas no puedo dormir, que estoy con esta situación. Mire, no es en un tema, en un tono de burla, para nada. Porque yo entiendo muy bien lo que es pasar por eso. Yo pasé por fuertes crisis de ansiedad, muy fuerte, que a veces sentía que yo me iba a morir. Eso es lo que sentía. Y mire, aún conociendo al Señor me sucedió eso. Aún conociendo al Señor. Pero entiendo el propósito de Dios de por qué pasé por ahí, porque puedo entender lo que se siente. Y puedo decirle con testimonio de que el Señor sana, que el Señor liberta, que el Señor nos saca de ese hoyo, que el Señor nos Amén. lleva a las alturas y nos hace ver las cosas con claridad, que nos ahogábamos en verdad, iglesia, en un vaso de agua. El enemigo nos aprisiona y sabe dónde darnos porque Él nos estudia, Él nos ronda, hasta que espera que bajemos la guardia y entonces nos ataca. Amén. Mira, el Señor, su Dios, tiene el poder, tiene todo el poder para poder libertarlo, transformarlo. Amén. Todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, Amén. y el que llama, se le abrirá. Busque esa sanidad. Mire, si usted pertenece a una congregación, ¿cierto? Tiene sus pastores, busque esa ayuda. Busque esa ayuda. Mire, el pastorado verdadero, ¿cierto? ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente hay algunos que son autodenominados, pero ese es otro tema para otro seminario. Pero el pastorado verdadero, ¿cierto? Respaldado por el Espíritu Santo, va a ministrar el alma. Ese es el área donde más trabaja el pastorado, ministrando el alma. Amén. Así que usted busque la ayuda. Busque la ayuda. Mire, yo lo veo de esta forma. Hay cosas en las que nosotros podemos ser libres en una oración que hacemos en el Señor, una oración de renuncia. Yo renuncio a todo este espíritu, yo corto en el nombre de Jesús esta ligadura de mi alma con tal persona, en el nombre de Jesús, yo en esta hora yo corto los derechos y le quito los derechos al diablo sobre mi vida en esta área, yo cierro este recuerdo y el dolor arraigado en el recuerdo en el nombre de Jesús. Usted lo puede hacer allí en su hogar, ¿cierto? Guiado por el Espíritu Santo y será respaldado con sanidad y con liberación. Pero hay algunas cosas en las que nosotros necesitamos ayuda externa, en la que nosotros necesitamos de aquellos que el Señor puso para desatarnos, para sacarnos esas vendas. Lázaro ya estaba resucitado, ¿cierto? Pero aún así, él no pudo sacarse a sí mismo las vendas. Otro lo tuvo que desatar. Otro le tuvo que quitar las vendas de sus manos, Amén. de sus pies y de su cabeza. Amén. Así que rompamos con ese orgullo, ¿cierto? Que a veces nos cuesta el poder pedir ayuda. Seamos Amén. sinceros, abiertos en nuestro corazón. Hay liberación cuando nosotros confesamos. Amén. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Sí, confesarlo al Señor, pero también hay una facultad pastoral para poder recibir, ¿cierto? Para poder escuchar esas confesiones y poder ayudarle. Mire, el 90% del trabajo de sanidad y de liberación que se hace, ¿cierto? Que hacemos los pastores, en el nombre del Señor, por supuesto, se hace por medio del testimonio de la persona. Se hace por medio de lo que usted cuenta, de lo que usted confiesa. Y con eso nosotros contamos con antecedentes, más las estrategias que da el Espíritu Santo y su palabra poderosa para poder impartir la sanidad y la liberación. Pero si nosotros insistimos, ¿cierto?, en callar, iglesia amada, ahí no hay mucho que se pueda hacer en realidad. Amén. Mire, muchas veces nos encontraremos con que en medio de nuestras búsquedas íntimas, el Espíritu Santo nos irá sanando y libertando, aún sin darnos cuenta. Cuando se manifiesta su presencia en medio de la congregación, también el Señor comienza a cortar cadenas, comienza a sanar, comienza a restaurar. En sueños, amén, o por medio del bautismo en las aguas, también hay liberación. En ocasiones hemos sido libertados y no lo hemos notado, amén. Pero hay otras veces en que, como Lázaro, por ejemplo, necesitaremos de los servidores de Cristo para desatar esas vendas y ministrar sanidad al alma. Amén.
Otro punto importante, ¿cierto? Primero dijimos buscar la ayuda. Otro punto importante, someterse. Someterse. Bueno, y no buscar en sí la ayuda, pedir la ayuda. Amén. Porque hay veces en que nosotros empezamos a buscar por acá, por allá, por acá, por allá, pero ahí transgredimos algo que es importante, someterse. Amén. Porque el andar por aquí, por allá tampoco hay avance. Tiene que haber un establecimiento, tiene que haber fundamento y firmeza. Por algo Dios nos ha plantado donde nos ha plantado. Y allí Amén. es donde Él establece un orden para que nosotros aprendamos, nos sujetemos. Mire, una de las cosas que a mí más me costó, en todo lo que es mi camino ya ministerial, fue someterme. Y podríamos decir, pero ¿cómo? ¿Una pastora que no se somete? Sí, es un terrible peligro, un terrible peligro. Y gloria a Dios que el Señor trató, ¿cierto? Y ha seguido tratando, porque va subiendo de niveles. Pero sí me costó, en un principio me costó, pero bueno, ahí el Señor puso siervos que son bien buenos para enseñar a someterse. Nuestro pastor Jesse y la pastora Marta, pero gloria al Señor por eso, porque ahí es donde luego comencé a descubrir y a disfrutar nuevas áreas en el servicio de Dios, sobre todo en la autoridad, porque usted no puede ejecutar autoridad si primero usted no se somete a la autoridad. Eso es un principio. Yo no puedo dar algo que no tengo, no puedo exigir algo que yo no haya hecho. Jesucristo mismo, todo lo que Él nos exige, Él ya lo cumplió. Él ya lo cumplió. Amén. Someterse. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Aquí hay algo, pero súper importante. Y mire, como hablamos de ser abiertos y sinceros, si usted sabe, siente en su corazón que a usted le cuesta someterse, que hay pequeñas cosas que a usted le dicen blanco y usted no, le da con negro, y que le dicen acá no, usted allá, eso es falta de sometimiento. Y eso es una semilla de rebelión, ¿ya? Como hablaba, no sé quién era que enseñaba esto el día de ayer en una de las clases, ¿cierto? De que las heridas en el alma son un campo abierto para la rebelión. Un campo abierto para la rebelión. No hay firmeza, no hay fundamento. El rechazo va de la mano con la rebelión. Amén. Yo he sido rechazado, me he sentido rechazado, entonces me rebelo. Me rebelo en contra del sistema, me rebelo en contra de Dios, me rebelo en contra de las autoridades, ¿cierto? Delegadas, y así. Entonces, si usted siente que está eso en su corazón, sea sincero con el Señor. Si el Señor ya lo sabe, pero aún así Él está esperando que nosotros lo digamos. ¿Por qué? Porque ahí rendimos la voluntad. Porque ahí le damos el favor, ¿cierto? Decir, Señor, yo reconozco, a mí me cuesta someterme. A mí me cuesta someterme, a mí me cuesta hacer las cosas, siempre encuentro algo que me disgusta y siempre destaco lo que no estoy de acuerdo, en lugar de calladamente hacer las cosas. Amén. Y eso, iglesia, es una puerta abierta al enemigo. Amén. La falta de sometimiento a Dios y las autoridades que por supuesto el Señor delega para que nosotros nos sometamos. Amén. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Usted empieza a quitarle derechos legales al enemigo cuando usted se somete. Es impresionante, impresionante lo que empieza a ocurrir en el mundo espiritual cuando usted decide someterse. El sometimiento no es un don, no es algo que va a venir por obra mágica, es una decisión. El sometimiento es una decisión. Yo decido someterme o no. Amén. Y si me cuesta, puedo pedir la ayuda al Espíritu Santo. Mire, si tenemos al Maestro viviendo dentro de nosotros. Amén. Amén. Otro punto importante, perdonar. Perdonar. Siempre que nosotros con mi esposo comenzamos a trabajar, ¿cierto? En todo lo que es la sanidad interior, la liberación, siempre empezamos por aquí, porque a veces podemos gritar y declarar y cortar y todo, pero si la persona no ha perdonado, hay derechos legales del enemigo para todavía estar perturbando ahí en su alma, para todavía estar tomando lugar, manipulando sus emociones, trayendo enfermedad y situaciones. Y mientras uno no decide, porque el perdón también es una decisión. Amén. Si usted se fija acá, no estamos hablando de algo místico, estamos hablando de algo que usted ya tiene, solo que debemos aprender a usarlo, decidir Amén. usarlo. Perdonar es una decisión, yo decido perdonar. Yo sé que hay cosas que son más difíciles de perdonar, pero por lo mismo está el experto en perdonar de nuestro lado.
Amén. Mire, yo siempre digo esto fue lo que a mí se me enseñó y también yo lo practiqué, me funcionó y lo he ido implementando en los demás también. Vaya perdonando cada día. Mira, yo tardé meses en terminar de perdonar a mi padre. Habían heridas muy fuertes, muy graves ahí y yo sentía que no se lo merecía y en realidad es lo que todos sienten, ¿cierto? Cuando no quieren perdonar, porque no es en sí que uno no solo no puede, es que uno a veces tampoco quiere hacerlo. Y uno no debe perdonar al otro porque se lo merezca o no, sino porque nosotros nos lo merecemos. Nosotros Amén. merecemos vivir libres. Nosotros necesitamos vivir libres. Y como dice la palabra en Mateo 6, del 14 al 15, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Iglesia amada, la falta de perdón es pecado y el pecado nos aleja de Dios. El pecado Amén. nos aleja, nos separa de la presencia de Dios. Y qué terrible vivir separado de la presencia del Señor. Mire, por errores o por personas que no lo valen, como uno lo dice. Amén. Entonces, si siendo sincero, y usted allí en su corazón, si hay cosas y usted sabe, porque mira, hay veces que Dios tiene que revelar cosas, pero hay otras en que nosotros la tenemos más que revelada. Nosotros las tenemos más que claro que es aquello por donde el enemigo está entrando y saliendo, por donde el enemigo está tocando y perturbando una y otra vez. ¿De qué están llenos sus pensamientos? ¿Qué recuerdos se vienen a su mente? ¿Qué sentimientos hay cuando usted recuerda eso? Bueno, ahí entonces hay arraigado, ¿cierto? Probablemente una raíz de falta de perdón, una raíz de amargura, de dolor que se manifiesta. Amén. Entonces decirle al Señor, Señor, ayúdame a perdonar. Yo deseo perdonar, ayúdame, te lo pido. Y ejercite el perdonar todos los días. Mire, yo lo ejercité así por meses, como le dije. Todos los días lo hacía, se me venían los recuerdos y venían unas ganas de llorar, una amargura, una angustia, pero en ese mismo instante recordaba el consejo. Ojo ahí, tomar el consejo. Recordaba el consejo que se me decía y yo, no importa lo que estuviera haciendo, yo dentro de mí decía, en el nombre de Jesús, yo decido perdonar y lo nombraba. Yo lo decido perdonar en el nombre de Jesús. Y así, hasta que un día, sin darme cuenta, ya dejó de visitarme ese sentir, ya dejó de visitarme ese dolor. Y eso fue manifestación de que la herida había sanado. Y ahora yo puedo hablar de esto con libertad. Ahora yo puedo contar el testimonio con libertad. Ahora yo puedo encontrarme incluso cara a cara con la persona que en un momento me provocó tanto dolor y no me voy a quebrar. De hecho, Amén. puedo bendecirle, puedo decirle, ¿sabes qué? Deseo que te vaya bien, que el Señor te bendiga. Wow, eso sí que es una vida sobrenatural. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Qué es lo que continuamos acá? Bueno, como dice este Salmos 34:4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Este versículo es muy hermoso y nos habla como en resumen del último que estuvimos hablando, de que nosotros tenemos que buscar. Mire, en primer lugar, buscar a Dios. En primer lugar, porque nuestro Dios es nuestro Salvador. No hay otra persona que tenga ese nombre. Su nombre es Salvador. Amén. Él es el Todopoderoso. Él es aquel que es nuestro Padre. Él es aquel que es nuestro amado. Él es el que pagó el precio por su sanidad, iglesia amada, por nuestra sanidad interior, nuestra sanidad exterior, por nuestra restauración. Amén. También hay que buscar, ¿cierto? La ayuda de parte de las autoridades que el Señor le ha puesto. Amén. El Señor es quien pone la excelencia del poder, como dice ahí el libro de Romanos, y tenemos este tesoro en vasija de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos vasijas. Mire, yo tengo 27 años, soy pastora para la gloria de Dios y por gracia de Él, ¿cierto? Porque qué requisitos, en realidad yo no tenía mucho que digamos, pero el Señor es quien decide, ¿cierto? Él pone y quita instrumentos. Y he pasado mucho por ser mal mirada por mi edad, por ser menospreciada por mi edad, por ser mujer también. Sufrí mucha persecución por ser mujer y por no ser aceptado mi servicio en el Señor, tan solo el hecho por ser mujer y por ser joven. Amén. Pero nuestro Dios rompe moldes, nuestro Dios rompe esquemas. Mire, lo que yo les contaba en un principio, yo muchas veces hice la confesión de fe. La confesión de fe a mí no me salva. Lo que a mí me salva es un corazón
arrepentido que reciba al Salvador. Amén. Amén. Eso es lo que resulta en salvación, no la práctica vacía de declarar algo que ni entiendo. Amén. Entonces, yo muchas veces hice la confesión de fe en el templo, con el pastor, con los hermanos ahí poniéndome las manos, ¿cierto? ¿Y sabe cuándo el Señor me encontró? Porque yo fui hallada por el Señor. Cuando estaba en las puertas del quirófano a punto de entrar para ser operada por el cáncer de tiroides, ya estaba en una etapa ya última, había pocas esperanzas de salir con vida de la operación, porque ya estaban comprometidas las cuerdas vocales, la faringe, estaba comprometida la arteria, ¿cierto? Y tenía el cuello gigante con los tumores, ya no podía caminar, ya no podía comer por mi propia cuenta, casi no podía hablar. Entonces, en esa etapa, en ese momento y en la camilla, a punto de entrar al quirófano, fue que el Espíritu Santo trajo un convencer en mi corazón, un convencer de pecado, de justicia, de juicio. Él me convenció de que necesitaba un Salvador. Entonces ahí yo dije, Señor, yo me rindo, Señor. Y es que estaba luchando en contra de aquel que nunca ha perdido una batalla. Y pelear contra Dios es un desgaste, es un desgaste. Entonces yo me rendí en ese momento y hice una oración que ni siquiera se parecía a las que me habían guiado en algún momento. Y yo no estoy diciendo que eso esté mal, que uno los guía a la oración, no estoy diciendo eso, sino que, mis amados, es que la vida en el Espíritu va mucho más allá que una frase que yo pueda repetir. La vida en Dios, el reino de Dios es de renuevo, es de constante renovar en nuestro espíritu, es de constante enamoramiento en el Señor. Y todo eso es parte de su sanidad. La sanidad va acompañada de una íntima búsqueda en el Señor. Tiene que ser así, porque Él es nuestro sanador. Amén. Tiene que ir acompañado de un constante esforzar en obediencia, esforzar en sometimiento, esforzarse en fe, esforzarse, iglesia, en no apartarse del camino del Señor. Mire, hay muchas veces en que nosotros hemos tenido que detener un proceso de sanidad o de liberación en alguien porque no vemos compromiso. Y no con nosotros, sino con el Señor. Y una persona que usted le empieza a ministrar liberación y no está comprometido con el Señor, usted le va a hacer un daño terrible. Que eso puede terminar en su destrucción, eso puede terminar en algo catastrófico. Amén. Y esta es la parte que a nosotros tal vez no nos gusta mucho que nos digan, pero es verdad, es así. Y nosotros podemos tener el buen deseo en nuestro corazón de ojalá libertarlos a todos, de ojalá sanarlos a todos, pero lo primero es que conozcan a Cristo. Es que conozcan a Cristo, aquel que tiene el poder para sanar, aquel que tiene el poder para libertar. Amén. Así que, bueno, pude haber explayado más en más puntos, ¿cierto? De cómo es la sanidad, pero es que en realidad nunca es igual. Nunca es igual. Cada proceso en cada persona es diferente. Dependiendo del área en que usted necesite ser sanado o libertado, es que el Espíritu Santo va guiando por medio del testimonio que usted cuente, por medio de la misma búsqueda que uno tiene. La palabra del Señor es esencial, porque dice, cierto, el libro de Hebreos dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne las intenciones, dice las intenciones y los pensamientos del corazón. Es decir, que penetra hasta tan profundo y pone en orden lo que es del alma, lo que es del espíritu, viene y corta lo que haya que cortar. La palabra de Dios, activada con fe en su vida, tiene poder para sanar y para libertar. Amén. Porque si usted se fija, si usted ha pasado por un proceso de sanidad y de liberación, no son nuestras palabras las que tienen el poder, es la palabra de Dios. De hecho, esa palabra, cierto, doble filo, viene del griego distomos, que significa dos bocas. Es decir, que viene de parte de una boca que pronuncia, que es el dueño de la palabra y usa otra boca para proclamarla. Amén. Entonces, son de doble filo. O sea, de aquí podríamos ya, me estoy yendo por otro lado, ¿cierto? Pero me apasiona el poder hablar de las cosas del Señor, de dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Yo he pasado por este proceso de sanidad interior, he pasado por procesos de liberación. De vez en cuando uno tiene que volver a hacer estos procesos porque siempre uno como pastor sobre todo está muy siempre expuesto a heridas, a decepciones. Considero que el ministerio pastoral es muy ingrato en el sentido de que uno da mucho y a veces muy poco lo que uno puede recibir, pero bueno, en realidad
nuestra recompensa viene de parte de nuestro Dios. Así que si usted es ministro del Señor, abra su corazón al Señor, deje que Él en este día comience a cortar y a sanar esas áreas, a cortar esas cadenas, eso que lo puede tener limitado. Si tal vez siente usted, hermano, hermana, usted siente que no ha habido avance en su vida, mire, lo que está sano tiene que crecer. Y si no ha habido avance, si no ha habido un crecimiento, es porque algo enfermo hay en nosotros, algo no anda bien. Si tal vez nuestras emociones de repente nos toman una mala jugada y de repente estamos con un desánimo terrible, hay que clamar al Señor, hay que clamar al Señor. Él se acuerda de nuestra condición de que somos polvo. Y Él está ahí para sostenernos. Él está ahí, mire, si fuéramos perfectos no necesitaríamos de Dios. Pero acuda a Dios, acuda al Señor. Amén. Tome la ayuda que se le ofrece. Dispóngase en su corazón a someterse a un tratamiento de sanidad del alma. Amén. Así como obedecemos a veces tan fielmente a los médicos para sanar algo que se va a perder, en realidad algo que se va a, que se corrompe, algo que se degenera, como es la carne. ¿Cuánto más es necesario disponerse y someterse a un tratamiento para sanar aquello que permanece, para sanar aquello que nos va a acompañar en la eternidad? Amén. Así que vamos a orar en esta hora y luego de eso dejamos un espacio para aquellos que hayan tenido algunas dudas, algunas preguntas. Amén. Vamos a orar ahí en su lugar, iglesia amada. Usted comience a abrir ahí su corazoncito al Señor. Yo puedo orar desde acá, puedo guiar la oración, pero recuerde que el Señor cuenta con su voluntad personal para que usted lo invoque, usted lo llame adentro, usted lo invita a su corazón, no solo como un Dios espectador que es médico para sanar, no, aquel que es su Señor, aquel que se hace dueño de todo lo que hay en usted, iglesia amada. Padre eterno, en el nombre de Jesús, alabamos tu nombre, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, por tu presencia, por acompañarnos en este momento, Señor, donde tú, Señor, has refrescado nuestro conocimiento, nuestro entendimiento con tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por ese encuentro que un día, Señor, tuvimos contigo, Señor. Gracias por llamar a nuestro corazón para convencernos, Señor, de esa iniquidad, de esa simiente de iniquidad que estaba en nosotros y que necesitaba ser reemplazada por una incorruptible, inmarcesible, Señor, una incontaminada que eres tú, amado Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por llamarnos a tu presencia. Gracias, Señor, por hacernos tus hijos, por abrirnos la entrada al reino, Señor. Gracias por todas las cadenas que tú has roto hasta el día de hoy. Gracias por todas esas sanidades que has provocado dentro de nosotros, Señor. Gracias por ministrar paternidad sobre nuestras vidas, sanando, Señor eterno, y desechando ese espíritu de rechazo, bendito Rey. Gracias porque tú eres quien cubre todos esos vacíos en nuestro interior. Gracias, Señor, porque tú eres aquel que nos hace sentir amados, aceptos, aquel que afirma nuestra identidad en ti, Señor, aquel que a diario nos recuerda que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos pueblo adquirido por ti, Señor. Hemos sido llamados de las tinieblas a tu luz. Oh, mi Dios eterno, no se puede estar en dos lugares, Señor. Debe haber un moverse de tinieblas a luz, Señor. Gracias por traernos a tu luz. Y parte de habitar en tu luz, Señor, es hoy poder ver aquellas cosas que han de ser transformadas en nosotros. Lo que es necesario que todavía sea movido, lo que es necesario que todavía sea sanado. Aquellos recuerdos que todavía mueven nuestro corazón, Señor, a la tristeza, mueven nuestro corazón a la ira, a la frustración, a la desesperación, a la amargura. Bendito Rey, esos recuerdos, Padre, oh Señor, todos esos errores, bendito Dios, esa culpabilidad que ha sido tapada con tierra, como lo hizo una vez tu siervo Moisés, Señor, que por impulsividad, bendito Dios, asesinó a un hombre, Padre, y para no enfrentar la situación lo enterró, lo tapó con tierra, Señor. Oh, mi Dios, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, comenzamos a descubrir, Señor, a sacar ese polvo,
a sacar ese polvo, Señor. Sabemos que tú eres quien nos fortalece en medio de este proceso y desenterramos eso que no queríamos que fuera descubierto, que no queríamos, Señor, porque nos acusaba, porque nos hacía sentir culpables. Hoy lo descubrimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y lo ponemos delante de tu presencia, Señor. Oh Padre eterno, nuestros errores, oh bendito Dios, nuestras rebeliones, Señor, todas esas veces, Padre, que te hemos fallado, que hemos herido conscientemente a los demás, Señor. En el nombre de Jesús hoy acudimos a ti, Señor, bendito Rey, confesando nuestras faltas delante de tu presencia, confesando, Señor, que no hemos querido, Señor, tomar las oportunidades que nos has puesto para ser sanos, que nos ha faltado tomar la decisión, Señor, de someternos a ti, Señor. Hemos dado lugar, Señor, a la rebeldía, a la altivez, a la soberbia, bendito Dios. Oh Padre eterno, hemos querido lo mejor de ambos mundos, pero no se puede, bendito Rey. Oh Señor amado, la liberación, la sanidad se adquiere solo en tu reino, Señor, como el pámpano pegado a la vid, bendito Dios. Necesita estar así de pegado para poder dar fruto. Asimismo necesitamos estar pegados a ti, amado Jesucristo, para poder avanzar, para poder ser la iglesia espiritual que tú necesitas para estos tiempos, Señor, para ser una iglesia sana, que pueda ministrar algo sano, una iglesia libre, que pueda ministrar libertad. Oh bendito Dios del cielo, Padre celestial, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, yo te presento a cada alma aquí presente, Señor. Tú los conoces a cada uno, tú sabes sus quebrantos, tú sabes cómo se llaman esas heridas, Señor. Tú conoces con aquello que lidian cada día. Tú sabes qué es aquello que no los deja dormir en las noches, Señor. Tú conoces cómo se llaman sus traumas, bendito Rey, y cuáles son las causas de sus principales temores. Pero tú eres Dios, un solo Dios para todas esas enfermedades, un solo Dios todopoderoso para todas esas heridas en nuestro corazón. Oh Señor, hoy rendimos a ti. Hoy rendimos a ti, Señor, nuestra ser, nuestra voluntad la ponemos delante de tu presencia. Decidimos, Señor, hoy poner delante de ti nuestra alma, para que sea restaurada en ti, Señor. Sánanos, Señor, amado Espíritu Santo. Ministra en nosotros sanidad, Señor. Ministra en nosotros sanidad. Ayúdanos a perdonar. Mientras no haya perdón, no hay liberación. Oh, bendito Rey de Gloria, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos a perdonar, Señor. Enséñanos a soltar, bendito Rey. Oh, Padre glorioso, no podemos avanzar, Señor, si no pasamos esta etapa. Padre eterno, la capacidad de administrar bien lo que hoy tenemos es la señal de que estamos listos para recibir más. Oh, Padre glorioso, enséñanos. Enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Iglesia amada, comienza a soltar perdón. Si tú lo sientes verdaderamente en tu corazón, si tú lo decides así, hazlo en el nombre de Jesús. Sobre tus padres, sobre tus cónyuges, tus hijos, sobre tus hermanos, sobre tus familiares, amigos, pastores, líderes de la iglesia, sobre cualquier persona que haya sido usada para provocarte heridas, para provocarte daños en tu corazón, para hacer que tú vivas sangrando. En el nombre de Jesús, iglesia, si tú decides hoy perdonar, vamos, ve soltando ese perdón en el nombre de Jesús y nómbralo, nombra a la persona en el nombre de Jesús, ahí en los secretos de tu oración, ahí donde tú te encuentras en este momento, el Espíritu Santo te está ministrando. Él es quien ha venido para sanar al quebrantado de corazón. Él ha venido a libertar al cautivo. Él ha venido a abrir las cárceles espirituales para que, así como Cristo llamó fuera a Lázaro, hoy Él te dice, sal fuera. Sal fuera en el nombre de Jesús. Sal fuera, alma encarcelada, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, toda alma encadenada de pies y manos que estaba paralizada, que estaba dominada por el miedo, por los traumas, por las inseguridades. En el nombre de Jesús, tú eres libre. En el nombre de Jesús, tú eres libre. Alma, no olvides las bendiciones del Señor, no olvides las promesas del Señor.
Oh alma, tu alma se olvida con facilidad, se olvida con facilidad. Viene una herida, viene una ofensa e inmediatamente tu alma se olvida. Oh Señor, en el nombre de Jesús sujetamos nuestra alma al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús le ordenamos a nuestra alma que se sujete al Espíritu Santo, que entre en gobierno del Espíritu Santo. Ya no tiene más el control nuestra alma. Nuestras emociones no van a determinar cómo sea nuestro día. En el nombre de Jesús, nuestros pensamientos son afirmados en ti, Señor. Dejando nuestra aflicción delante de ti, Padre, nuestros pensamientos estarán llenos de paz. Oh bendito Dios eterno, nuestros pensamientos, Señor, serán protegidos por tu paz. Oh Señor, por nada te preocupes, por nada te preocupes. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Gracias, Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos. Oh Señor, hoy entra en control, Señor, nuestra voluntad. En el nombre de Jesús la alineamos a la tuya, Señor, a tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús le cerramos la puerta a toda rebelión, a todo espíritu de rechazo que se estaba alimentando y que estaba siendo un aliado de la rebelión. En el nombre de Jesús le cerramos la puerta, renunciamos. Tienes que renunciar tu iglesia. Tú tienes el poder y la autoridad en el nombre de Jesús para renunciar a aquello, iglesia amada. Si tú mismo le abriste la puerta, aún sin darte cuenta, hoy tú tienes el poder en el nombre de Jesús para renunciar a aquello que te estaba limitando. En el nombre de Jesús yo hoy renuncio a esos derechos del enemigo que nosotros mismos le cedimos. En el nombre de Jesús son entregados los derechos de nuestra alma sobre Jesucristo. En el nombre de Jesús. Oh amado Dios, gracias Señor. Oh amado Espíritu Santo, bendito Rey, yo te pido que tú traigas a la luz todo trabajo de las tinieblas oculto, todo aquello, Señor, que ha sido bloqueado por nuestro inconsciente, por nuestro subconsciente, que se encuentra arraigado en esa zona. En el nombre de Jesús comienza a salir a la luz, no para dolor, no para culpa, sino para sanidad y restauración. En el nombre de Jesús, bendito Dios, Padre eterno, Señor, yo sé, bendito Rey, que tú continúas haciendo la obra. Termina este seminario, pero tú continúas todos los días obrando en nosotros, Señor. Oh, bendito Rey, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Oh Señor, manifestamos, Señor, ese confortar de nuestra alma. Oh bendito Rey, esos pedazos de nuestra alma que nos hace estar incompletos, que nos hace estar insatisfechos, en un sentimiento de soledad. En el nombre de Jesús ordenamos ángeles que vayan y traigan los trozos de esas almas y que lo peguen a nuestra alma en el nombre de Jesús, con un poder renovador, restaurador, de sanidad en nuestro corazón, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh bendito Dios, cortamos, Señor, toda ligadura de alma, Señor, maldita, Padre, que haya sido establecida por medio de relaciones, Señor, prácticas sexuales, Señor, que estaban fuera de orden, bendito Rey, por prácticas sentimentales también, Señor, donde abrimos nuestro corazón cediendo derechos, Padre glorioso. Hoy en el nombre de Jesús cortamos ligadura de alma en el nombre de Jesús. Cortamos ligadura, nos declaramos libres de esa unión maldita que había. En el nombre de Jesús, Señor, hoy nos unimos a ti. Hoy nos unimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, bendito Rey. Llámanos a una vida consagrada a ti, Señor, a una vida en obediencia, bendito Rey, a una vida de sometimiento, a una vida, Señor, de paz y de gozo en tu presencia. Oh, bendito Dios, en el nombre de Jesús se cortan cadenas, toda cadena de hechicería, toda cadena de maldición que veníamos arrastrando aún antes de nacer, en el nombre de Cristo, y sea cortada en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, comienza tú a renunciar, iglesia amada, a renunciar a todos esos derechos del diablo sobre ti, todo lo que haya sido heredado por parte de servidores del diablo en tu familia y que eso te haya alcanzado en el nombre de Jesús. Hoy renuncia a eso, córtalo, deséchalo, como quien desecha un regalo que no desea, un regalo no deseado. Yo no lo quiero, en el nombre de Jesús. Señor, deseamos lo tuyo, tus dones, tu ministración, tu impartición, pero todo lo que es sucio, lo que viene de las tinieblas, no lo queremos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh bendito Rey de Gloria, toda cadena de miedo, toda cadena de vicio, toda cadena que viene, Señor, estancando, Padre, por medio de enfermedades de la mente, toda ansiedad,
Toda ansiedad es debilitada ahora en el nombre de Jesús, Señor. Oh, iglesia, tienes que tú depositarla en el Señor. Dice su palabra que dice que Él lleva tu ansiedad porque Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti, tú debes creerlo. Debes creerlo que Él cuida de ti, entonces pones ansiedad en Él. Déjalo, pon eso en Él, que Él lleve esa carga por ti, iglesia amada. En el nombre de Jesús, descansa en el Señor, descansa en el Señor. La ansiedad es un deseo de querer tener el control de las cosas, pero tú no estás diseñado para vivir preocupado, está diseñado para ocuparte. Ocúpate en buscar de Dios, ocúpate en poder gozar el ser hijo de Dios, iglesia amada. Se ha desechado y cortado en esta hora todo crisis de pánico en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu inmundo, Señor, se ha descubierto. Todo en lo que esté todavía arraigado en nosotros, en el nombre de Jesús, ahora se ha descubierto. En el nombre de Cristo Jesús, toda depresión, todo espíritu que provoca depresión, que enferma incluso el cuerpo, que roba el sueño y el descanso durante las noches. En el nombre de Jesús le prohibimos al diablo tocar esa área en el nombre de Jesús. Bendito Rey, cerramos puertas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Bendito Dios, yo te ruego, Señor, que tú le reveles a tus hijos, Señor, todos aquellos que están pasando por estas situaciones de ansiedad, de depresión, crisis de pánico, Señor, tienen traumas, están esclavos del miedo. Tú les muestres, Señor, cuáles son los derechos que aún el enemigo tiene para operar en esa área en su vida. Te pido, Señor Espíritu Santo, que les dé la fuerza, la dirección, Señor eterno, para que ellos puedan acceder a la sanidad total, Señor, y a una restauración de su alma. Bendito Dios, yo te ruego que en cada uno de nosotros se rompa el orgullo para tener la capacidad de pedir ayuda cuando sea necesario, Señor. Pedir la ayuda y someternos a un proceso de sanidad y de liberación de parte de las autoridades que tú delegaste sobre nosotros, Señor. Enséñanos, Padre eterno, te lo pedimos. Bendito Rey, yo te doy la gloria y la honra a ti, Señor, en esta tarde. Oh Padre, Señor, en el nombre de Jesús, caigan esas vendas, Señor, esas vendas que nos tenían enceguecidos, que nos tenían ajenos de la vida de Dios, con el entendimiento entenebrecido, bendito Rey, por la ignorancia que nosotros hay, Señor, y por la dureza del corazón, Padre. Hoy, Señor, sea doblegado nuestro corazón a ti. Oh, Señor, la ignorancia sea rota con el conocimiento de tu palabra, Padre eterno, y alumbrado los ojos de nuestro entendimiento con tu verdad. Y conoceréis la verdad, iglesia, y la verdad te hará libre. Oh, gracias, Señor, Rey de gloria. Yo te doy honra y gloria a ti, Señor, porque solo tú mereces todo reconocimiento, todo lo que se ha ministrado ayer y hoy, Señor. Tuyo es el poder, tuyo es el poder. Oh, Señor, gracias porque tú continúas trabajando, Señor, en nosotros. Tú no te rindes. Gracias, amado mío. Gracias, Señor. Ayúdanos a colaborar con ese trabajo arduo que estás haciendo a diario en nosotros, Señor. Mi Rey, te adoramos, te alabamos, te exaltamos y sellamos toda esta administración, Señor, en el nombre que es por sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Mis amados, está la oportunidad para aquellos que tengan alguna pregunta. A ver, voy a ver la hora. Sí, estamos bien. Si tienen alguna pregunta o algo que compartir también, un testimonio, algo que pueda ser, por supuesto, de edificación para la iglesia, está abierta la oportunidad. Dios te bendiga, Stephanie. Amén. Aquí, gloria al Señor. Escuchándolo, tengo la cámara prendida, ahí la tengo prendida. El Señor bendiga a cada uno de todos, a todos en los que están congregados y ahí conectados en este seminario. Algo se me venía a mi mente en nuestro caminar cristiano. No todos, o sea, tienen como el privilegio de crecer y criarse en el Evangelio. La mayoría de nosotros llegamos con nuestra alma y con heridas profundas en nuestra alma al Señor. Amén. Y Dios en su misericordia pone instrumentos para poder guiar, para poder enseñar, para poder corregir. Y hay un versículo que se me viene a mi mente, que también lo nombraste, que dice, para nosotros ser sanos y caminar en el Evangelio como Dios lo quiere que nosotros lo hagamos, es la palabra, lo principal es la obediencia. Amén. Porque la palabra de Dios dice, obedecer al Señor, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Si nosotros obedecemos al Señor en lo que Él dice en su palabra,
y resistimos al diablo, nuestras debilidades, nuestras situaciones, en lo que el enemigo ponga en nuestro caminar, él literalmente va a huir de nosotros. Amén. Y es importantísimo poder, para caminar, para avanzar, es importante estar sanos del alma, porque muchas veces no es tanto la liberación. Sí, en nosotros muchas veces hay maldiciones generacionales, hay situaciones de pecados personales, pero muchas veces la persona en la condición como llega al Señor es porque hay heridas profundas del alma. Amén. Y es importante estar sanos para avanzar. Qué hermosa la palabra. Dios te bendiga, Stephanie, por ser instrumento. Amén. Y sabemos que tu testimonio es un testimonio de sanidad del alma y una sanidad también de cuerpo, que Dios usó para que tú te volvieras a Él. Como tú lo dijiste varias veces, tú conocías de Dios, pero no conocías a Dios. Sabías Amén. que Dios existía, pero no lo conocías en tu profundidad. Y muchas veces tenemos que nosotros conocer a Dios en nuestra vida, no conocer que hay un Dios verdadero. Yo creo que toda la humanidad sabe que existe un Dios, pero conocer al Dios en nuestra vida. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes que han podido estar presentes en este seminario. Amén. Gloria al Señor. Muchas gracias, mi pastora. Amén. Recibo esa bendición en el nombre del Señor. Realmente cuando uno está pasando por pleno proceso, todos nos dicen lo que está viviendo tiene propósito. Lo que está viviendo el Señor lo va a usar. Y uno en el momento uno no está muy de acuerdo porque uno dice, es que no quiero esto, no quiero sentirlo, no quiero, yo no quiero pasar por esto, no quiero. Pero cuando uno lo pasa, cuando uno ya está sano desde el otro lado, puede ver con claridad que sí había propósito, que sí había propósito. Y he tenido la oportunidad, para la gloria de Dios, de poder orar por personas con cáncer y han sido sanas, de poder ministrar sanidad en el alma y que el Señor respalde. Entonces, realmente, si ese proceso tan duro de una muerte lenta que viví, sirvió para que el Señor se glorifique en los demás, gloria al Señor, yo se lo digo para animarle a usted que tal vez esté enfrentando una enfermedad, o tal vez está enfrentando duros quebrantos en su corazón, lo que usted tiene, lo que usted está viviendo tiene propósito. Todo lo que Dios le permite que usted viva, Él pretende usarlo. Amén. Así que le animo, firme y adelante. Fe y obediencia igual a victoria. Así que eso. No sé si alguien más quiere poder compartir algo o hacer alguna consulta o un reclamo. Dar gracias a Dios, hija, por el testimonio y por la palabra, que fue muy nutrida también para poder complementar todo lo que estamos en este momento, y creo que nos ha llegado a todos, ¿cierto? Al margen de los años en Cristo que llevemos, al margen de el pastorado que podamos tener, siempre esa palabra nos nutre, nos edifica, nos conforta, nos consuela, nos levanta. Así que agradecerle a todos ustedes por la palabra y por el testimonio, hija. Así que más que nada, gracias a Dios por eso. Amén, gloria al Señor. Muchas gracias, pastora Roxana. Amén, gloria a Dios. Bueno, yo llevo no mucho, es cierto, en Herederos del Reino, como 1 año y medio, más o menos, junto con mi esposo, y ha sido de verdad de mucha bendición donde el Señor nos ha plantado en este ministerio donde nosotros hemos aprendido el Evangelio del Reino, ¿cierto? Que es la sanidad interior, la liberación. Hemos aprendido que va mucho más allá que predicar bonito, va de una vida que predique y donde a veces sin palabras manifestemos a Cristo. Y me siento honrada realmente de poder compartir la palabra del Señor y parte de mi testimonio con ustedes. Yo les bendigo en el nombre del Señor. Y bueno, siempre animándoles a continuar, y bendigo este ministerio, Herederos del Reino. Lo bendigo en el nombre del Señor, a las autoridades, los pastores, ¿cierto? Directores nacionales, nuestra pastora Roxana, nuestro pastor Vladimir, mis pastores, ¿cierto? De acá de la región de Coquimbo, el pastor Jesse y la pastora Marta, y cada uno de los que son parte, les bendigo en el nombre del Señor y estoy agradecida, muy agradecida, de verdad. Y toda la gloria, por supuesto, siempre para el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay algunos chats ahí de confirmación.
Amén, gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Dios, muchas gracias. Gracias, Señor, gracias, amada. Amén. Amén. Dar muchas, pero muchas gracias al Señor. Habló a mi vida y doy gracias a Dios porque sé que Él sanó mi vida. Amén. Gloria al Señor. Bueno, muchas gracias y eso. No sé si alguien más quiere compartir algo, si no, hasta aquí llega, ¿cierto? Mi parte Sí, en el nombre acá del yo Señor. quiero Amén. compartir. Soy el hermano Jorge, agradecido, Eduardo, no sé quién me invitó, no sé cómo llegué a este seminario, pero el ministerio de ustedes es un ministerio que me ha bendecido, que amo muchísimo, como amo la iglesia del Señor en todas partes. No acepto estar remitido a un grupito de 4, 5, 100 o 1000, siendo que hay tantos que formamos esta iglesia. Agradezco al Señor, hermano Eduardo, porque el trabajo de ustedes, la búsqueda de la palabra, nos bendijo muchísimo. La gracia que puso en sus corazones, el amor para entregar, fue muy precioso. Estoy tremendamente bendecido, agradecido, pastora Roxana, pastor Vladimir, hermano Eduardo, la hermana Valesca también, por todos los que yo conozco. Soy profesor, digamos, primeramente profesor de religión evangélica, y donde yo trabajo, hago clase a todos mis estudiantes. Ahí no hay católico, evangélico, no hay, todos mis estudiantes. Y muy contento. Y bueno, bien sorprendido, al principio me confundí, porque dije, ¿qué pasó? Un tremendo milagro, la pastora Roxana, pero, uy, dije yo, porque ahí dice Chile Roxana, ¿qué pasó, Señor? Qué tremendo milagro. Dije yo, la veo tan linda, tan joven. Bueno, igual es linda y es jovencita, igual, pero muy agradecido del Estaba Señor. más joven. Al final, después ya, que usted se llama Stephanie. Stephanie, y yo no Sí. sé quién era, y pastor y tan joven, sí, muy lindo. Muchas bendiciones para todos ustedes que son Amén. todos muy jóvenes. Amén. Muchas gracias, gloria al Señor. Sí, es que mi pastora Roxana siempre me presta el Zoom. Bueno, nosotros con mi esposo hace, yo creo que ya como un mes, el Señor puso en nuestro corazón la necesidad de trabajar mucho en la sanidad interior en la iglesia. Llegaban muchos casos de depresión, ansiedad, crisis de pánico. Era impresionante, todos llegaban con el mismo caso. Y un día, en la mañana yo despierto y abro mis ojos y apenas abro mis ojos viene como una descarga de información. Nunca me había pasado eso. Y era tanta información que yo no podía ni expresarlo. Mi esposo no sabía lo que me pasaba. Y él me entregó un cuaderno, un lápiz y yo anoté un listado de 21 frases. En cada frase había una dirección que decía perdonar, renunciar, recibir, cortar y así. Y versículos bíblicos. Y después que ya lo armé y lo escudriñé, yo lloraba porque recibí un diseño de Dios para trabajar en la sanidad interior de la iglesia. Estuvimos 21 días en oración, en la mañana tempranito, y ahí fue donde mi pastora Roxana me prestó el Zoom, y por eso tengo su nombre aquí en el Zoom. Y el Señor nos respaldó. Luego de eso, que terminó esa campaña de ayuno y oración de 21 días por la sanidad interior, los testimonios de hermanos que fueron sanados de crisis de ansiedad, crisis de pánico, depresión, y algunos que sin pastillas no podían dormir. Desde ahora duermen, pero como un bebé. Y todo eso para la gloria de Dios. Así que, bueno, nuestro Dios, la multiforme gracia de Dios, tiene múltiples formas de poder obrar y de manifestar su poder. Así que, bueno, eso, agradecida de cada bendición impartida de ustedes hacia mí. Yo la recibo en el nombre del Señor, y para cada uno de mis hermanos, hay varios acá conectados de nuestra congregación, Templo del Renuevo, acá en La Serena. Y eso, muy agradecida siempre y dando gloria y honra al Señor. Amén. 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 Amén.